Seguimos en el Evangelio de Juan, la gloria de Cristo en este Evangelio, específicamente en el capítulo 11. Hoy tendremos la cuarta parte de este milagro maravilloso que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y la semana pasada estuvimos escuchando acerca de ese segundo propósito que el Señor Jesucristo tuvo con este milagro, y es la fe, hacer crecer la fe de los suyos, aun en medio de las situaciones más difíciles o del dolor. Nosotros recordamos eso en el versículo 15, Juan 11:15, cuando él dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Este fue uno de los propósitos que estudiamos la semana pasada, el creer y el aumentar en fe acerca de la persona de Cristo y de quién es Él, lo que es Él para los suyos. Y en esta mañana terminaremos este hermoso relato, no todo el capítulo, sino el relato de lo que estamos estudiando. Entonces les invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 29 hasta el versículo 44. Juan capítulo 11, versículos 29 al 44. Leo para ustedes. Dice: ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y le consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces la gloria de Cristo en la enfermedad, la muerte y finalmente ahora la resurrección de Lázaro. Primero hablaremos de la gloria de Cristo en medio de este dolor que estamos viendo aquí en este capítulo. Cristo ha llegado donde están Marta y María, a esa aldea, las hermanas de Lázaro, que lleva este hombre 4 días muerto y sepultado. En aquellos tiempos se creía entre muchos judíos algo en relación a los que morían. Estaba relacionado a una leyenda o creencia registrada en algo que se llama el Beresh Rabá. Y lo que decía es que aquellos que morían, el alma de ellos durante 3 días se mantenía como ahí, cerca del cuerpo, sobrevolando y mantenida por los ángeles, pero que al 4.º día esa alma ya salía o se iba. La Biblia no nos habla de algo así, pero posiblemente muchos de los judíos en aquel tiempo creían cosas como estas, creían ese tipo de cosas. La Biblia nos dice más bien que Marta y María creían en la resurrección, en aquello que estaba prometido en las Escrituras.
Creían en Cristo como el Hijo de Dios, aunque no comprendían y no entendían los propósitos finales que Dios tenía con la muerte de Lázaro. Jesús ya les había dicho: yo soy la resurrección y la vida. Y habían escuchado el mensaje de Cristo cuando ellas mandaron a decirle: el que amas está enfermo. Y Jesús le dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Entonces ya ellas conocían algo. Estas mujeres posiblemente no tenían esta confianza, pero los que estaban ahí alrededor sí tenían confianza en ese tipo de leyendas o historietas o cuentos que se decía entre las personas que posiblemente decían creer en Dios, que eran judíos, pero tenían sus creencias. Es como hoy, hay personas que dicen creer en Dios y creen en el purgatorio. Esa enseñanza maligna y diabólica que hace pensar a las personas que una vez muerto, su alma va a algún lugar a purgar, digamos así, los pecados, y que las oraciones de los que están aquí van a ayudarle a salir de ese lugar. La Biblia solo habla de dos lugares para aquellos que han muerto: el cielo o el infierno. Y en este caso, la tumba, su cuerpo. Eso es lo que se creía en ese tiempo, posiblemente, entre muchos. Pero aquí la Biblia nos revela las verdades acerca de lo que pasa con las personas que han muerto. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que debemos creer. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Este fue el consuelo que Cristo dio a esas mujeres. Él mismo, su propia revelación de Él mismo. La verdad de que Él es la vida y de que Él es la resurrección. Y los que creen en Él, aunque mueran, vivirán. No morirán eternamente, no morirán en sus pecados, sino que vivirán. Porque han creído en Cristo. Ahora también María se encuentra con el Señor Jesucristo y le dice el mismo pensamiento que estaba también en Marta. ¿Cuál era ese pensamiento? ¿Qué era lo que pensaban estas mujeres? En el versículo 32 dice: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y cuánta importancia, ¿verdad?, damos muchas veces como estas mujeres a la presencia física de Cristo. Cristo sabía todo, Cristo sabía lo que estaba pasando ahí, pero habían olvidado que el Señor tiene todo poder y tiene todo conocimiento. Él sabe todas las cosas. Él está ahí para los suyos. El dolor acompañaba a aquellas mujeres por el duelo, y esos duelos podían durar varios días. Había judíos conocidos de la familia que llegaron para dolerse con ellas. Se sabe que en muchas ocasiones, a veces hasta las familias más pobres, contrataban flautistas y contrataban personas que iban a llorar a esos lugares. Yo no sé cuál tipo de música ponían, porque no sé, pero me imagino que música así como triste o algo así. Y gente que lloraba. Mujeres que iban a llorar. Eso era posiblemente muy común y algo que se sabe de esos tiempos. Y yo creo que hasta hoy, ¿verdad?, en muchas ocasiones hacían cosas como esas. Bueno, el verso 33 nos dice algo muy interesante. Nos dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. La palabra que aparece ahí como llorando es la palabra griega klaio, que tiene el significado de un llanto incontenible, de un llanto sin esperanza. Es la misma palabra que se usa para el apóstol Pedro cuando negó al Señor Jesucristo. Él lloraba, Pedro, desconsoladamente, recordando las palabras de Cristo y viendo lo que había hecho. Ese es el llanto que se nos comenta ahí de Marta, de María, de estas mujeres. Más adelante entonces Cristo es llevado a la tumba. Cristo sabía dónde estaba Lázaro. A Cristo no había que decirle dónde estaba Lázaro, Él lo sabía. Pero posiblemente lo hizo para aquellos que estaban ahí, para que supieran como que Cristo no había estado antes ahí, había planeado algo, sino para que vieran que Cristo haría todo enfrente de ellos y fueran testigos de lo que Cristo haría en ese momento. La Biblia nos dice también entonces que el Señor lloró, que el Señor se estremeció, se conmovió.
palabras bastante interesantes. La palabra estremecerse, la palabra griega, embrimaomai, es una palabra que nos expresa indignación. Expresa la acción como del resoplido de un caballo. Bueno, imagínense, ¿verdad? Los que han visto eso. Un resoplido de un caballo, de algo que como que lo tiene molesto, de algo que algo pasa ahí, que no está bien. También la palabra conmoverse es la palabra griega tarazo, que muestra una agitación emocional. Y finalmente la palabra tan interesante que está en el verso 35, Jesús lloró, es la palabra dacruo o llorar, que es diferente a la palabra que se usa para estas mujeres hermanas de Lázaro. Esta palabra con la cual se habla ahí en el verso 35, da a entender de aquella persona que se le moja el ojo y entonces posiblemente salen unas lágrimas de ese ojo que está lleno, ¿verdad?, de agua. Aquí tenemos a Cristo entonces frente a esta escena, frente a aquella multitud de personas doliéndose, llorando. Ver el sepulcro, ver los dolientes, Cristo se conmueve, Cristo se estremece. Y la pregunta que muchos se hacen, ¿por qué lloró Cristo? Si usted se pone a estudiar lo que los comentaristas bíblicos dicen acerca de eso, se va a encontrar con varias posiciones. De las estudiadas, yo me inclino por una, usted podría estudiar más. Y podríamos llevarnos buen rato aquí analizando eso, pero creo que no tendría mucho sentido. Pero hay algo interesante en relación a esto. Cristo sabía lo que iba a hacer. Cristo sabía que Él iba a vencer la muerte. Él sabía lo que iba a hacer con Lázaro. Al ver aquella situación, aquellos dolientes, aquella multitud llorando desconsolada, yo me inclino a pensar que Cristo se conmovió, se estremeció, y hasta sintió cierta indignación al ver el llanto de aquellos tan desesperados y en tanta desesperanza, sabiendo que Él estaba ahí siendo la resurrección y la vida. Viendo aquella situación tan triste de personas que no entendían lo que verdaderamente es Cristo. Él es vencedor sobre la muerte y sobre la tumba. Viendo dolientes que actuaban cual paganos sin esperanza. Y creo que nosotros como cristianos podríamos actuar así. Si nosotros sabemos de un hermano entre nosotros que ha muerto en Cristo, tenemos dos que acaban de morir en Cristo. Si nosotros llegamos a ese lugar donde se está velando esa persona y vemos a uno de en medio del pueblo de Dios que dice creer a Dios y llora pero con esa desesperanza, aquel desconsuelo, nosotros diríamos, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Pero por qué son esos llantos de gritos de esas personas que hasta se tiran encima del ataúd y una cosa horrible? Y uno dice, casi en vez de sentirse dolido, lo que uno como cristiano, lo que siente es indignación, pero este no sabe que ese que murió ahora está mejor, que está con Cristo. Que ahora ya está con el grupo de los santos, alabando al Señor por siempre y disfrutando de su amor. Cristo lloró, pero no lloró con ese desconsuelo y esa desesperanza que estaban llorando aquellas mujeres y aquellos en aquel lugar. Las lágrimas de Cristo fueron reales, sí fueron reales. Las lágrimas de Cristo también nos hablan de su humanidad. Dios y hombre, Él como hombre llorando, sintiendo simpatía por los suyos. Tampoco podemos negar eso. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Por su prójimo. Cristo vio el dolor y también lloró. Hubiera sido algo terrible si Cristo hubiera llegado y se hubiera echado una carcajada. ¡Ja, voy a vencer la muerte! ¿Qué está pasando aquí? Hubiera llegado con un rostro frío, rudo. No.
Podemos ver a Cristo en su humanidad también ahí. Cristo controló sus emociones perfectamente. Cristo no se dejó llevar por sentimientos como los tenían estas mujeres o todo el pueblo ahí desesperado. Cristo controló santamente todas sus emociones. Anteriormente se había alegrado porque los discípulos no estuvieran allá cuando Lázaro murió, pero ahora también llora en simpatía con aquellas mujeres. Todo lo hizo perfectamente y sin pecado. Y sin pecado. Cristo no solamente lloró en esa ocasión, Cristo lloraría en otras ocasiones. La Biblia nos dice que Él, cuando se acercó a la ciudad de Jerusalén, lloró. Lloró viendo aquella ciudad que despreciaba a aquel que había sido enviado. Despreciaron al Mesías, llorando, viendo la destrucción que vendría sobre ese pueblo y sobre esa ciudad. Cómo despreciaron la salvación que había llegado a ellos. O también, como dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Antes de llegar a la cruz, llorando. Personalmente pienso, qué irreverente son todas aquellas imágenes que presentan a un Cristo llorando enfrente de la humanidad, como si Cristo no tuviera poder y fuera soberano sobre todas las cosas. A mí personalmente me indigna. No sé si usted ha visto ese tipo de imágenes. Esas son imágenes que en nada representan, y nosotros no tenemos imágenes de Cristo. A veces los niños que ven imágenes, recuerden que esos son solo imágenes, no sabemos cómo era Cristo, pero Cristo tiene un cuerpo real y un rostro real, y Él está vivo y es verdadero. Esas imágenes nos ayudan un poco, pero no es lo que debemos guardar en nuestros corazones y en nuestras mentes. Pero me indigna profundamente, o me indigna aquellos que acuden a ciertos intermediarios pensando que ellos sí sienten el dolor. Ay, María, cómo sufrió, y voy a ella porque la madre de Cristo, no. O a los ángeles, este tipo de cosas. Tenemos un mediador, tenemos un Salvador y tenemos uno que sabe el dolor de su pueblo, nuestro Señor Jesucristo. Acudamos a Él. A Él debemos ir. Pero yo no quiero enfatizar en esto porque el punto de este mensaje no es analizar las lágrimas de Cristo, es la gloria del Señor. Es la gloria del Señor lo que este pasaje nos lleva a considerar. Entonces, la gloria de Cristo frente a la tumba. Esto, el Señor está ahí en medio del dolor y la incredulidad de muchos que decían, si éste sanó a un ciego, y se vería que el ciego nació, ¿cómo no pudo evitar que Lázaro muriera? Un montón de incrédulos que había en ese lugar. Cristo está frente a la cueva, se vuelve a conmover y se nos dice que tenía una piedra encima. Había diferentes tipos de lugares donde ponían a las personas. A veces eran cuevas que se hacían, tumbas que se hacían para poner a las personas. Había unas que eran como naturales. Había otras veces que se ponía directamente en la tierra. No sé qué tipo. Aquí parece que era una cueva y que tenía una piedra de ese tipo. Y solo me deja pensar en algo. Sea cual sea, las tumbas, los sepulcros y los ataúdes no son un lugar para reírse. Yo he visto personas que en el día de su funeral lo que piden es una fiesta. Pide que le lleven una comparsa. La gente trata de alegrar ese momento. Y tratan de disimular lo que supuestamente es la muerte. Pero la muerte es una realidad. Es la paga del pecado. Gozo y alegría para los que están en Cristo,
pero tampoco es una pachanga lo que hacemos ahí. Reflexionamos profundamente en lo que significa eso. Por causa del pecado vino esto. Y nuestra esperanza está solamente en el Señor Jesucristo. El Señor conmovido frente a aquella tumba. Yo pienso, muchas veces se nos habla en la Biblia de que el polvo somos y al polvo volveremos. Que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado también la muerte. Ahí está el Señor Jesucristo frente a ese lugar y Él manda a hacer algo a los hombres. Versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra, quitad la piedra. No sabemos qué pasó por la mente de Marta en aquel momento. Quitad la piedra, ¿qué querrá el Señor? ¿Ver a Lázaro muerto? No sabemos, no dice. Pero hay algo que ella inmediatamente dice. ¿Qué es lo que dice ella? Señor, hiede ya, es de 4 días. La putrefacción había entrado a su cuerpo. No es muy agradable estar o entrar a esos cementerios que tienen nichos hacia arriba. Así, muchas veces esos nichos a veces no se sellan bien y se rompen y emanan olores horribles. Y eso pasa. Ya hiede, está descompuesto. La corrupción está en la carne, la descomposición del cuerpo. Y entonces el Señor Jesucristo en el versículo 40 le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y no podemos pasar estas palabras por alto. Era la gloria de Dios lo que iba a ser revelado. Una piedra, la muerte, la descomposición, el llanto no iban a impedir la gloria de Dios. La obediencia a Cristo ante una petición humanamente impensable. La obediencia a Cristo siempre traerá bendición, ¿sabe? Aunque a nosotros nos parezca lo más difícil, Dios siempre tiene la razón. Pero hiede, Señor, ¿cómo hacer esto? El Señor lo está mandando. Y humanamente a veces para nosotros que el Señor nos mande algo, eso es difícil, Señor, lo que me está mandando. Pero si es la voluntad del Señor, hazlo. Si el Señor lo manda, hazlo. Y no sé lo que pueda estar pasando en su vida con respecto a sus hijos, con respecto a su esposa, su trabajo, su vida aquí en la iglesia. Si el Señor le pide algo, hágalo. Él sabe siempre qué es lo mejor para nuestra fe y para nuestra gloria. Cristo sabía del dolor de Marta. Cristo sabía de los 4 días. Pero había que ejercer fe en Cristo. Y para poder ver la gloria de Dios hay que creer. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Debe creerse para ver esa gloria de Dios. Hoy leímos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario. Esto que aquí está pasando en el versículo 40 no significa que entonces para que Cristo mostrara su gloria era necesaria la fe de Marta. No es eso. Lo que está diciéndole el Señor, deja de poner la mirada en Lázaro y ponla en mí. Deja de mirar los problemas, deja de mirar lo difícil que aparentemente te estoy mandando. Pon la mirada en mí. Le pregunto, ¿está su mirada puesta en Cristo? Aún en medio de esa situación tan difícil. No te he dicho, qué amoroso recordatorio de aquel que había enviado el mensaje. El Señor ya le había dicho a ellas,
Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Ya el Señor le había dicho a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No morirá eternamente. Ya el Señor les había dicho esas realidades. El recuerdo de lo que ya Cristo les había dicho. Y es un llamado a nosotros como creyentes. ¿No te he dicho? Verá, no es en vano todo el tiempo que usted pasa meditando en la palabra de Dios. No es en vano. No es en vano el tiempo que usted disciplinadamente toma para leer las Escrituras. No es en vano el tiempo que usted toma en las mañanas para inclinar sus rodillas delante del Señor. No es en vano. ¿Por qué? Porque es necesario que cuando vengan esos momentos de dura prueba, podamos recordar: el Señor me ha dicho en su palabra esto y aquello y lo otro. Es necesario para nuestra fe alimentar la fe y crecer en conocimiento del Señor. No es en vano también venir y ser alimentado cada domingo por la predicación. Dios traerá bendición. No te he dicho. Era su gloria lo que debía ver esta mujer, mostrada en el cumplimiento de las palabras de Cristo, aquel que es la vida, aquel que es el Rey, que vence sobre la enfermedad y que vence sobre la muerte y vence sobre la tumba. Al Cristo glorioso, al Cristo que vence a sus enemigos. Cuando estaba pensando en esto, yo recuerdo que en el Antiguo Testamento un hombre pidió ver la gloria de Dios. ¿Saben quién fue? Moisés pidió ver la gloria de Dios y el Señor lo escondió en una peña, porque si veía toda su gloria, él iba a morir. Y el Señor lo que hizo fue revelar sus atributos. ¿Quién es Él? Glorioso, majestuoso, todo su misericordia, su ira, su bondad, todo lo que Él es, su gloria. Le mostraría a esta mujer y a todos ellos al Cristo glorioso que había sido prometido. Qué misericordia para todos aquellos que estaban allí, que iban a ver la gloria de Cristo. Qué bondad. Debemos notar entonces lo que sigue en el versículo 41. Entonces dijeron: quitad la piedra donde había sido puesta el muerto. Estamos casi a punto de llegar a esas palabras maravillosas que dijo el Señor Jesucristo. ¿Pudo el Señor haber quitado la piedra por Él mismo? ¿Qué creen los niños? ¿Pudo el Señor haber quitado la piedra? ¿Tenía poder el Señor para quitar la piedra? Claro que sí. ¿No abrió el mar rojo? ¿No ha hecho cosas increíbles el Señor? ¿No es el que mueve la tierra y la sustenta con su poder? Claro que sí. Pudo haber, Señor, esa piedra disuélvase, y se hubiera disuelto en un momento. Pero qué interesante, ¿verdad? Que el Señor dice estas palabras a estos hombres: vayan y quiten la piedra. Hoy estamos estudiando en la mañana acerca de la soberanía de Dios, ¿verdad? Pero hay algo interesante. La soberanía de Dios no anula la responsabilidad de los hombres. Y cuando Dios nos manda algo, hay que hacerlo. Actúan juntamente. Esta iglesia, el Señor ha determinado los medios para que sea edificada. Cristo guarda y edifica su iglesia, pero ha dado los medios. ¿Cómo? La predicación, la cena del Señor, el bautismo, los medios de gracia, la comunión los unos con los otros. El Señor determina los medios. El Señor determinó los medios para que la fe de estos creciera. Vayan y quiten la piedra. También puedo pensar que al quitar la piedra, ellos mismos estarían ahí oliendo directamente. Ahí hay un muerto. No hay ningún engaño. El que va a salir por ahí es uno que ha estado muerto y va a ser resucitado. Ellos verían y serían testigos presenciales, no solamente con el olor, sino con todo lo que iba a pasar.
de lo que iba a hacer en ese momento. No era un engaño, no era un montaje, todo era real. Y entonces llegamos a esos versos maravillosos. Versículo 41. El Señor entonces lo primero que hace es alzar los ojos a lo alto. La gloria de Cristo y el Padre en la resurrección de Lázaro. La gloria de Cristo. Lo primero que hace Cristo es elevar una oración de agradecimiento. Sus ojos miran al cielo. Y no es mal, hermanos, cuando miramos al cielo. ¿Sabe por qué? Porque recordamos que hay un Dios en los cielos. Recordamos que hay un lugar real donde está Dios y donde están los suyos. No es ninguna invención. Es el lugar especial, la morada especial de Dios. Y Cristo eleva esa oración de agradecimiento mostrando la íntima comunión de Él como Hijo eterno y con su Padre. Su oración fue escuchada por todos. La hizo para que todos la escucharan. No fue una oración como hacían los fariseos, luciéndose. No fue nada más para que todos vieran cuán grandes eran sus palabras. No, una oración sencilla que mostró quién es Él, el enviado, el Hijo de Dios. Esta oración fue a causa de todos también que estaban ahí para que creyeran. Los judíos religiosos o incrédulos dijeron tantas mentiras de Cristo. Dijeron que Él había posiblemente nacido de fornicación, que era un bastardo. Dijeron que Cristo hacía sus milagros por Belcebú, que tenía demonio. ¿Cuántas cosas no dijeron de nuestro Señor Jesucristo? Dijeron mentiras acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Cristo eleva una oración a aquel que está en los cielos, al cual todos los judíos saben que hay un Dios en los cielos, y a Él eleva la oración. Y lo que va a hacer solamente es posible si Él es Dios, porque nadie puede dar vida a no ser que sea Dios. Nadie. La incredulidad no es por falta de pruebas, sino por la dureza del corazón. Las pruebas están, es por la dureza del corazón. Que se niega a creer la verdad, esa verdad revelada en las Escrituras y que ahora estaba frente a ellos, de aquel que había sido enviado en la persona de Jesús. Entonces Cristo dice en el versículo 43, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven acá. La fuerte voz de Cristo hizo callar los llantos. La fuerte voz de Cristo en medio del silencio llegó a la multitud, pero estaba dirigida a una sola persona. ¿Ha tenido usted una herida? Una herida que como eso dicen que sale pus, ¿verdad? Y tiene infección. ¿Cuánto le dura en sanar? Uy, yo he tenido heridas que duran en sanar y uno trata y sigue y cuesta que sanen. A veces una operación, ¿cuánto cuesta que sane? Un hígado dañado, un pulmón dañado, ¿cuánto cuesta que sane? Puede durarse mucho tiempo, mucho tiempo. Yo no sé cómo eran esos lugares y esas tumbas, pero puedo imaginar la oscuridad que había ahí. Pero en aquel momento, la voz de Cristo penetró hasta lo más profundo y oscuro de esa tumba. Y aquel hombre recibió vida. Su alma que estaba en los cielos fue traída. Su cuerpo puesto en la tumba, ahí adentro en la tierra, comenzó a sanar en instantes. Y lo podrido, lo descompuesto, lo dañado, ya no estaba. En una ocasión, el Señor Jesucristo, nuestro Dios, Jehová Dios, le dijo a Moisés, mete tu mano así en tu seno. Y él cuando la volvió a sacar, estaba llena de lepra, así casi que podrida. Y la volvió a meter y la volvió a sacar. Y estaba como antes, sin absolutamente nada. Cuestión de segundos. El Señor Jesucristo, en las bodas de Caná, en un instante,
lo que lleva años de proceso, el vino, convirtió agua en vino, y no cualquier vino, el mejor vino. Pregunto, ¿quién? Y si no solo Dios tiene este poder, alabado sea el Señor. La gloria sea a Él. En cuestión de instantes, lo dañado, lo podrido, lo descompuesto fue arreglado. Y ese cuerpo recibió esa alma, la misma, no otra, el mismo Lázaro que había muerto. La voz de Cristo llegó hasta él. Y debemos de asombrarnos todavía de algo más. ¿Cómo un muerto escucha? ¿Cómo los muertos escuchan? Ese muerto escuchó la voz de Cristo y fue levantado. ¿Por qué? Porque es la voz del Señor la que le llamó. Porque Él levanta muertos. Es el poder creador, es el poder de su voz ante la cual no hay oposición. El poder de vencer la tumba, la muerte. El Rey glorioso, el que tiene las llaves de la vida y de la muerte. De la oscuridad de pronto salió una figura. Era Lázaro. La muerte ha sido vencida. La tumba ha caído ante la voz de Cristo. Sale un hombre del sepulcro. Y nosotros podemos ver lo que se dice en el versículo 44. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Aquellas ataduras que era lo que usaban los vendajes que usaban las personas para los muertos, no era como la que usaban los egipcios, que eran aquellos embalsamientos, ni sus perfumes eran como los de otros. Ahora este hombre sale de la tumba. Todavía tiene la posibilidad de avanzar un poco. Y cuando está ahí, aquellos hombres son mandados para quitar y retirar las vendas en sus manos y en sus pies. Aquellos hombres fueron enviados también para ser testigos de lo que está pasando en ese momento. No es otra figura. Respira, sí respira. Oye, es el mismo, ya no huele a mal. Está vivo, es el mismo Lázaro. Había una necesidad de quitar las vendas. Y fueron enviados estos hombres. Y estos hombres acudieron entonces en obediencia a Cristo. Juan el apóstol cierra entonces en este momento el relato. Y cierra el telón. ¿Qué habrá dicho Lázaro cuando resucitó? ¿Cuál habrá sido la expresión de Marta y María al verlo cuando le quitaron el sudario? ¿Qué habrán hecho los flautistas? Y los llantos y las mujeres. Y devuelvan el dinero porque ya aquí no hay nada. La Biblia no nos cuenta nada de eso. Porque Juan el apóstol lo que quiere dejar claro es que aquí el importante no es Lázaro, es el Señor Jesucristo. Él es el importante. Él es el héroe. Él es el glorioso, no Lázaro. Es Jesucristo. Y cierra Juan el apóstol ahí. No cuenta absolutamente nada más para que la atención sea solamente ante aquel que es el Hijo de Dios. Para que, como decía el canto, cuando nosotros el Señor nos llame, nuestra atención no esté en las calles de oro o enamoradas, sino cara a cara, espero verle. Él es lo importante. Todo llanto cambió en asombro y gozo. Toda aquella enfermedad y la muerte de Lázaro, el dolor de sus hermanas, ahora tenían sentido.
Señor, nos pasaste por todo este dolor, enfermedad, muerte, 4 días. ¿Para qué? Para la gloria del Hijo de Dios. Para que la fe de ellas creciera. Cristo es el centro de todo. Es la gloria de Cristo y no la de Lázaro. Salmo 57:11 dice: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es la gloria del Hijo. Esta señal del capítulo 11 sería poderosa. La verdad que sí, es poderosa. Algo extraordinario. Pero solo sería una velita a la par de la otra resurrección que vendría poco tiempo después, la de nuestro Señor Jesucristo. Él daría su vida y la volvería a tomar. Este milagro realizado en Lázaro mostró su gloria en medio del rechazo, la incredulidad, la desesperanza. Mostraría que Él es Dios. Fortalecería la fe de sus discípulos y llevaría a muchos a creer. Pero trazaría el camino que ya estaba destinado para la cruz. La gloria, la honra y la alabanza pertenecen solo a Él, el Señor de la gloria, y a nadie más. Y como iglesia y como su pueblo, debemos de cuidarnos de que Jesucristo sea exaltado. Tengo unas aplicaciones para nosotros en esta mañana. Dice en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La resurrección de Lázaro es el anticipo de lo que será la resurrección de todos los creyentes. La Biblia dice que el estado final de las personas no es la tumba, el sepulcro. La Biblia habla de una sola resurrección para todos los seres humanos que hayan muerto cuando Él vuelva. Apocalipsis 20:13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cristo nos mostró que a su voz los muertos volverán. Unos para resurrección eterna y otros para muerte eterna. Cada persona en aquel día, grande o pequeño, viejo o joven, será traído nuevamente. En aquel día glorioso, donde el Señor Jesucristo vendrá y manifestará su gloria y todo ojo le verá. Lázaro volvería a morir. Y como todos los creyentes, Lázaro tendría que esperar ese día que nosotros también estamos esperando, el regreso de Cristo. La resurrección de Lázaro fue buena, algo maravilloso, para mostrar la gloria de Cristo. Pero no se compara con aquella gloria que recibirán los hijos de Dios cuando Cristo vuelva. Porque cuando Él vuelva, los suyos serán resucitados y la muerte será destruida para siempre. Los suyos estarán con Él para siempre. Cristo vencerá finalmente a todos sus enemigos, la muerte, la tumba, Satanás y a todas las potestades. Ya han sido vencidos y serán juzgados finalmente. Cristo vendrá en su poder y todo ojo lo verá. Será manifestado a todos los hombres, todos los reyes, todos los grandes, todos los príncipes, todos los que hicieron grandes imperios, y verán al único que tiene vida y poder. Y entonces ese mismo día en que Cristo vuelva, se oirá su voz para los suyos. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17.
Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Una resurrección, una venida, un juicio. De eso nos habla la Biblia. Pero es una resurrección. Los que están con Cristo serán resucitados, pero también los impíos. Pero su resurrección no será para vida, sino para condenación eterna. Hombres o mujeres, todos los incrédulos, todos los que no creyeron al Señor, todos los que se apartaron de Él, serán enviados en cuerpo y alma al infierno, a una resurrección, pero para condenación eterna. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Que no diga usted, no se le dijo. Aquí está escrito. Él lo ha dicho. La doctrina de la resurrección fue ampliamente predicada por los discípulos. Leo para ustedes Hechos 24:15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, decía el apóstol Pablo. Primera de Corintios 15, 53 y 54, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Segunda de Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Para los creyentes, la muerte no es la condición final. El que ha creído tiene esperanza. Su alma va con Cristo, donde está muchísimo mejor. Ve a su Salvador y espera la glorificación cuando su cuerpo sea resucitado, sin corrupción, sin pecado. Y unido en cuerpo y alma estará con Cristo para siempre. Usted puede ir a la vela de un creyente que ha muerto y no verá llantos desconsolados. No es así. Tenemos una esperanza. Nuestra esperanza es Cristo, la esperanza de gloria. Él es. Pero ¿de qué de aquellos que mueren sin Cristo? Yo deseo preguntarle, ¿cuál es su esperanza? ¿Está usted en Cristo? La promesa de resurrección para vida es solamente para los que han creído. Solo aquel que cree en Cristo no morirá eternamente. Solo aquel que está en Cristo no morirá en sus pecados. El que está en Cristo vivirá. Muchos fueron los incrédulos, muchos los que serán resucitados para condenación. Le pregunto, ¿cree usted en el Hijo de Dios? ¿Cree usted que murió por sus pecados? ¿Se ha arrepentido usted de su maldad? ¿Ha confiado plenamente en el Señor para perdón y salvación de su alma? Amigo, si no crees, no verás la gloria de Dios. No la verás. Si no, verás el infierno por la eternidad. No dudes de Cristo. ¿Acaso no te ha dicho una y otra vez que Él es la vida, que Él es la resurrección? ¿No te lo ha dicho? ¿Por qué sigues en tu incredulidad? ¿Por qué sigues negando a aquel que es el buen pastor, que es el pan de vida, que es la resurrección? ¿Seguirás en tu incredulidad? Tenga Dios misericordia de ti, de tu alma. Pero la resurrección de Lázaro también nos habla de algo espiritual. La Biblia declara que todas las personas están muertas en sus delitos y pecados. Muertos así dice la Biblia. La condición de Lázaro refleja la condición espiritual y real de cada persona.
Por más que usted le ponga perfume a su vida, y no estoy hablando de Dior y esos perfumes, de los placeres de esta vida, la gente trata de disimular esa muerte espiritual con los placeres de esta vida. Y hacen esto y aquello. Pero la Biblia dice, sin Cristo usted está muerto en delitos y pecados. Muerto espiritualmente. Las alegrías de esta vida son solamente vanas alegrías. La muerte espiritual tiene olor delante de Dios. Huele a pecado, como olía la muerte de Lázaro. Cuando un niño nace, a los pocos días, usted lo abraza y va creciendo. Y usted lo huele. Ay, qué rico huele. Bueno, cuando no ha hecho de aquello, ¿verdad? Pero usted lo agarra, lo toma. Ay, qué rico que huele este niño, ¿verdad? Pero sabe, hay una realidad. Hay muerte ahí. Hay muerte. ¿Por qué? Por el pecado. Ya a pocos días. ¿Cuánto más toda tu vida sin arrepentirte y hundido más en el pecado? Imagina cómo huele tu vida delante del Señor. Imagínate. Es olor de muerte. Salmo 38. Busquemos el Salmo 38. Versículo 3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, y hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Qué terrible es esa condición del pecador en su pecado. Sería el loco que usted vaya con una herida ahí podrida ante el médico y dice, muchacho, pero usted está herido. No, estoy bien, eso no es nada. Los que tienen, creo que diabetes y tienen una herida, es peligrosísimo eso. Mire, tengo diabetes ahí en el pie y vean la herida que tengo y pero nada, eso se va a curar. Si usted no se cura, eso se le va a podrir y le van a tener que cortar ese pie. Y usted no piensa acerca del pecado, que ese pecado le va a llevar a la muerte, que esa podrición que tiene, si no es sanada por Cristo, por su sangre limpiada, le va a llevar a la muerte eterna. ¿No ha pensado en eso? Llore por su pecado. Si ha llorado la muerte de un familiar, de un amigo, piense, llore más por su pecado. Toda persona sin Cristo está muerta en sus pecados, no tiene vida. Y se necesita del poder de Dios. Es la misma voz de Dios que llamó a Lázaro de la tumba. Es la misma voz que llama hombres y mujeres para su gloria. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quien nos llamó y salvó. Ese es el llamado. El llamado poderoso de Dios. Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay una resurrección espiritual que usted necesita experimentar. Y solo el Hijo se la puede dar. Es la poderosa y amorosa voz de Cristo que llama. ¿Acaso no escucha su voz? Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
¿No has escuchado su voz? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Niños, ¿acaso no han escuchado la voz del Señor cuando les dice que se arrepientan y crean en Él? ¿Acaso crees que por tantos años en pecado el Señor no te puede limpiar? Recuerda, el Señor no tiene limitaciones. Él tiene todo poder. Aún en lo más podrido y hediondo y metido del pecado que tú te encuentres, su voz es poderosa para llamarte y seguirle y limpiarte. Esa vida espiritual se nota cuando comenzamos a caminar hacia Dios. Cuando la corrupción del pecado no son parte de los resucitados, sino que han sido santificados y ellos se apartan de la inmundicia, de la iniquidad y quieren vivir para Dios. Para la gloria de Dios. Es necesario quitar toda vestidura y toda atadura del pecado. Para finalizar, solamente como una alegoría, y pienso yo, Dios manda a aquellos hombres a quitar aquellas cosas y vendas y el sudario de aquel hombre Lázaro. No se lo podía quitar a sí mismo. Para todos aquellos que han sido resucitados, que comienzan a caminar en Cristo, es necesario la ayuda de otros. Pienso yo en la iglesia. La iglesia es ese lugar donde comenzamos a ver a aquellos que han sido traídos a Cristo y comenzamos a darnos cuenta, este huele a resucitado. Da un testimonio de que ahora camina en Cristo. Vamos a ayudarle. No desprecies la iglesia del Señor, es necesaria para tu vida. Y aunque aquel hermanito todavía no ande muy bien y todavía traiga ciertos trapillos ahí, si el Señor lo ha salvado, tú estás ahí para edificar esa vida, para exhortarle, para animarle y para que muera cada día más al pecado y viva para Cristo. No rehuses el llamado que tienes como miembro de servir a tus hermanos y de ayudarlos a caminar a Cristo y que sus vidas sean conformadas a la vida de Cristo. Porque la iglesia es el lugar donde somos edificados, madurados para ser como Cristo. A la estatura de un varón perfecto. Es la iglesia. Quiera Dios que este milagro tan maravilloso que vimos en 4 partes sea para la gloria de Dios y la edificación de nuestras almas. Oremos. Te doy gracias, Señor, por esta mañana en que nos has permitido escuchar tu voz nuevamente. Podemos imaginarnos, Señor, todo lo que sucedió aquel día, en que tu Hijo Jesucristo resucitó a Lázaro. Pero cada uno de los que tú has salvado por gracia, podemos saber de ese poder de resurrección que trae muertos a la vida, que hace que las personas dejen su pecado y te sirvan para siempre. Y nos gozamos, Señor, de tus promesas y de aquella realidad de que un día tu Hijo Jesucristo volverá y con potente voz traerá a los que han creído para ser unidos en cuerpo y alma y estar contigo para siempre. Maravillosas promesas que debemos creer. Pero también qué dolor, Señor, por aquellos que siguen en su incredulidad al ver estas pruebas, al ver tus hechos. Ten misericordia de ellos. Cuánto quisiéramos saber que en esta mañana tú has resucitado a hombres o mujeres para vida, que han sido traídos y levantados para gloria tuya. Oh Señor, te ruego por ellos. Ten misericordia de ellos y levántalos. Permítenos, Señor, salir de este lugar, meditando en estas cosas y esperando nuevamente reunirnos con tu pueblo y gozarnos de tu palabra. En Jesucristo tu Hijo. Amén.